formalizados de la jefatura de la práctica y de carrera del profesorado en educación primaria, con la intención de acercar a nuestras y nuestros estudiantes nuevos espacios de saberes académicos que enriquezcan sus trayectorias y su formación como futuros profesionales, pero también que contribuyan a una apertura de nuevos lazos interinstitucionales con espacios universitarios. Agradecemos la presencia de las autoridades institucionales que junto con el Consejo Consultivo aprobaron, apoyaron y colaboraron en esta iniciativa. Agradecemos también la presencia de las y los docentes que gentilmente cedieron sus espacios y tiempos de cátedra para asistir a este encuentro. Y por supuesto, y por sobre todo, agradecemos a quienes serán los destinatarios de esta disertación, las y los estudiantes de esta nuestra institución. En esta ocasión contamos con la participación de la señora Virginia Gonfiantini, cientista de la educación de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en educación con mención en gestión, evaluación y acreditación de la Universidad del Salvador, diplomada en transformación educativa por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, doctora en pensamiento complejo por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin y postdoctora en educación, investigación y complejidad por la EMI de Bolivia. Actualmente, la doctora Virginia se desempeña como docente titular en institutos de educación superior no universitarios de formación docente. Es docente investigadora, profesora titular de tesis doctoral y de maestría de la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin y en la Universidad Nacional de Rosario. Dirige las diplomaturas de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR y es docente de posgrado y tutora de tesis doctoral en Guatemala, Bolivia y México. Agradecemos su generosa y desinteresada participación como disertante de este encuentro, denominado Complejidad y Transdisciplinariedad, aportes antropoyéticos para el debate, que seguramente no solo nos aportará saberes, sino que nos incentivará a crear nuevas formas de pensamiento práctico. Bienvenida, Virginia. Bueno, buenas tardes. Bien acá. ¿Sí? ¿Se escucha? Bien cerca de la boca. ¿Ahora se escucha? ¿No? Hola. ¿Se escucha? Ah, perfecto. Buenas tardes a todos. Gracias, Liliana, por la invitación. Gracias a las autoridades. Es un placer poder estar acá. La primera vez que estoy en este salón de este lado, porque siempre vengo, pero estoy sentada del lado que están sentados ustedes. Así que la idea es reflexionar. La idea no es venir a disertar omnígidamente acerca de un saber que no podamos comprender, sino que la verdad es poder pensar la educación, poder pensar la formación de ustedes y poder pensar el futuro de la educación cuando ustedes estén terminando y comenzando sus prácticas cotidianas en los salones, con los grupos y en las clases escolares. Para mí es un placer poder estar acá. Y en realidad es un placer porque justamente debo ser, y ojalá que a ustedes después les pase lo mismo, de las pocas privilegiadas que podemos trabajar de lo que nos apasiona. Yo soy una apasionada de educación, estudio 15 horas diarias sobre educación. Y bueno, vengo a compartir todo lo mucho o lo poco que sé de educación y que puedo transmitir. Principalmente desde el punto de vista de la epistemología, pensar la educación desde la epistemología. Y para eso vamos a irnos unos años atrás, para poder pensar desde dónde venimos, desde dónde surge
formación, porque yo vengo a hablar sobre disciplinas, sobre interdisciplinas y sobre transdisciplinas. Yo las llamo las tres figuras epistémicas que conocemos al día de hoy acerca de cómo nosotros nos relacionamos con el conocimiento. Yo sé que hay gente de filosofía, sé que hay gente de nivel inicial, sé que hay gente de profesorado de educación primaria. Así que bueno, yo voy a hablar un rato, espero no aburrirlos. Y después la idea sería de poder abrir, aunque sea un ratito, el debate a preguntas. Vamos a la modernidad clásica, donde todo comenzó, o donde comenzó la sistematización de la educación y de la escuela. La veo allá a Lorena lejos, amiga y compañera de facultad. No voy a hablar de política porque está ella presente, si no hubiera hablado de política, pero se lo dejo a ella en otros escenarios. La idea es de pensar tres autores fundantes de la modernidad clásica que nos ayudan a pensar el hecho educativo hoy. Uno es educativo y es Comenio, otro es filósofo y es Descartes, y otro es físico y es Newton. ¿Y por qué hacemos referencia a estos tres grandes rupturistas de la modernidad clásica? Porque son ellos los que pensaron el discurso y la racionalidad de la modernidad clásica. Sin ellos, nosotros hoy acá no estaríamos sentados. Cada uno desde su lugar y cada uno desde sus aportes nos ayudan a pensar la educación y la formación, principalmente de tres lugares. Descartes, cuando escribe en el siglo XVII las meditaciones metafísicas y el discurso del método, inaugura no solamente la razón como modo de conocimiento filosófico y fundante de la modernidad, el racionalismo clásico, sino que también inaugura el concepto de disciplinarización del saber, que después lo vamos a ver con Foucault, que va a estar muy, muy cuestionado con el devenir del tiempo, pero ¿qué nos interesa de Descartes en pleno siglo XVII? Justamente el concepto de disciplina. El concepto de disciplina que no solamente está haciendo referencia a la disciplina de cómo estamos sentados en este momento, todos quietos, todos mirando para adelante sin tocarnos y sin hablar, ese concepto disciplinar que funda el discurso pedagógico moderno y que lamentablemente todavía hoy tenemos huellas de esa disciplinarización del cuerpo dócil, como dice Foucault, sino que concibe y organiza con esas ideas claras y distintas el concepto de disciplinarización del saber. La fragmentación disciplinar, tal cual nosotros hemos aprendido a lo largo de toda nuestra escolaridad y que seguimos aprendiendo en nuestra formación, tiene su fecha de origen y su fundador, que es Descartes, en el siglo XVII. Esto es importante saberlo, porque 20 años después, Comenio escribe la Didáctica Magna, ese perfecto arte de enseñar todo a todos, que toma el concepto de Descartes de disciplinarización del saber para organizar su pedagogía, su didáctica y su metodología. Este concepto de didáctica planteado desde la fragmentación disciplinar. Después vamos a poder discutir qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo estamos con esta concepción disciplinar. Pero nosotros tenemos que pensar que estamos hablando en el siglo XVII. Gente, se estaba organizando el mundo en el siglo XVII. Veníamos de 1000 años de medioevo, se había cambiado el modo de producción, se había cambiado la epistemología de base, no estábamos hablando de un trivium y de un quadrivium, no había escuelas, no estaba el concepto de infancia, antes estábamos hablando con René algo sobre la educación, ¿no? Y estas interpelaciones al nivel inicial. Pensemos que el concepto de infancia, tal cual nosotros lo conocemos hoy, tiene justamente su fecha de inicio y de aparición, que es la modernidad clásica. ¿Significa que antes no había infantes? No, sí, por supuesto. Había niños, no había infantes. Este concepto de infancia que tiene que ser cuidado y escolarizado viene justamente con esta construcción de esto que estamos pensando y hablando ahora, que es
Justamente el constructo de la escuela, justamente el constructo de la disciplinarización del saber y justamente el constructo de, si nosotros tenemos una disciplina y tenemos una escuela, tenemos que tener un método para poder abordar esa disciplina y justamente el método lo construye con 200 años de distancia Newton desde la física. El método clásico de Newton de la observación, la hipotetización, la problematización y la formulación de leyes universales, tendientes siempre a la universalización y la objetividad, que son, o que eran, las características principales de la modernidad clásica, constituyen el origen de que por qué nosotros hoy estamos sentados acá. De ese origen, de ese siglo XVII y de ese siglo XVIII, se constituye el objeto de estudio de ustedes, que es la enseñanza, el objeto también de estudio, que son las infancias. ¿Desde qué lugar? Desde una concepción disciplinar y fragmentaria de un saber científico. ¿Y cómo lo abordamos? Con un método científico de Newton. Esta es la primera figura epistémica que nosotros conocemos, que se llama disciplina. ¿Y qué es una disciplina? ¿Qué es una disciplina? ¿Podemos hablar o no? ¿Alguien me dice qué es una disciplina? Ay, ustedes no saben lo feo que es el silencio de este lado. Bueno, una disciplina es un objeto. Yo siempre digo lo mismo. Piensen que nosotros estamos en pleno siglo XVII y yo me imagino la modernidad clásica como si fuera una noche oscura, en donde cada uno de nosotros está mirando esa noche y toma un pedacito de cielo y lo constituye en objeto. Entonces, ¿la disciplina qué es? Es un objeto de estudio y la construcción de un método para el abordaje de ese objeto. Matemáticas, inglés, lengua, geografía. Tenemos un objeto que es propio de cada ciencia y un método específico para el abordaje de ese objeto. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque después tenemos confusiones con lo que es la interdisciplina y con lo que va a ser la transdisciplina. Entonces, la primera figura epistémica, que es la disciplina, surge de la mano de la filosofía. Esto es importante saberlo, porque ninguna de las tres figuras epistémicas de las cuales nosotros vamos a hablar hoy viene de la filosofía. La segunda figura epistémica es la interdisciplina. Y ahí se nos complejiza un poco más la situación. Pero para hablar de interdisciplina tenemos que llegar al siglo XX. Es Piaget, con su discípulo Rolando García, el esposo de Emilia Ferreiro, los que crean el concepto desde la epistemología genética de interdisciplina. Yo sé que hay un montón de gente que no le va a gustar lo que yo les voy a decir ahora, pero bueno, no lo digo yo, lo dijo Piaget y lo dijo Rolando García. ¿Qué es la interdisciplina? La interdisciplina es creación de método. Si la disciplina era la creación de un objeto con un método, la interdisciplina es creación de métodos. Tenemos un objeto, pero para poder estudiar ese objeto, hay muchas disciplinas que lo quieren abordar. Si cada disciplina lo aborda desde su método, estamos hablando de una yuxtaposición de disciplinas o desde una multidisciplinariedad, si se quiere. Pero la interdisciplina, de la mano de la epistemología genética de Piaget, implica de que todas las disciplinas que quieren abordar un único objeto de estudio tienen que dejar de lado su metodología de base y construir entre todas una metodología
distinta y común. Distinta a la propia de cada disciplina y común a todas. Y hablamos de construcción de método. ¿Cómo se construye un método? Se construye a partir de un conocimiento disciplinar, se construye a partir de una situación histórica, de un momento determinado, y se construye a partir de los sujetos que lo piensan. Y el ejemplo más fácil de pensar y de explicar y de comprender por qué la interdisciplina no se lleva a cabo es la medicina. Seguramente o lastimosamente algunos de nosotros hemos transitado con algún cuerpo de médicos tratando a algún familiar con una enfermedad terminal, en donde el cuerpo de médicos que lo trata es un cuerpo de médicos interdisciplinarios, ¿sí? En donde cada uno ve al cuerpo desde la fragmentación disciplinar, pero en ningún momento dejan de lado su método para poder pensar integralmente a ese cuerpo. Por ejemplo, el cardiólogo nos da una pastilla para el corazón, pero esas pastillas para el corazón me hacen caer el pelo. Entonces el dermatólogo me da una loción para el pelo, pero me hace mal, una pavada, me hace mal el estómago. Entonces el gastroenterólogo me da algo para el estómago y vuelvo a tener una erupción en la piel. Eso, desde el cuerpo médico, es un trabajo interdisciplinario. ¿Y por qué no es interdisciplinario? Porque cada uno aborda el problema desde su método, desde su objeto, y no desde una construcción colectiva. ¿Y saben por qué no se da una construcción colectiva? Porque para que haya una disciplina, tiene que haber una comunidad científica que indique cómo se construye, cómo se produce, cómo se legitima y cómo se socializa ese conocimiento. El problema es que ninguna disciplina quiere ceder ni objeto ni método a la disciplina del lado. Por ejemplo, ¿a ustedes les parecería que la matemática le va a ceder al inglés el método? ¿Y que el inglés le va a ceder el método a la geografía? ¿Y que la lengua le va a ceder método a la música? Nadie cede ni objeto ni método. ¿Por qué? Porque es una lucha de poder. Cuando se construye la disciplinarización del saber en la modernidad clásica, las disciplinas nacen con valor. Y este sí que es un valor monetario y un valor de poder. No todas las disciplinas valen lo mismo. Pensemos mentalmente la grilla académica. ¿Cuántas horas de matemática tenemos en la escuela? 1000. ¿Cuántas horas de inglés y de lengua? 1000 también. ¿Y de música? ¿Y de educación física? ¿Y de arte? ¿Y de historia? ¿Cuántas horas tenemos? Entonces, ¿a ustedes les parece que la matemática, la lengua y el inglés van a ceder metodología para construir el concepto teórico de la interdisciplina? No. Entonces, es erróneo hablar de cuerpos interdisciplinarios hoy concretos. Justamente no podemos hablar de interdisciplinas concretamente por esto que les estaba explicando, la delimitación del poder que nadie cede, ni objeto ni métodos. ¿Podemos hablar de yuxtaposición? Sí, podemos hablar de yuxtaposición. ¿Podemos hablar de multidisciplinariedad? Sí, podemos hablar de multidisciplinariedad. Ahora, ¿la interdisciplina existe? Sí, por supuesto, a nivel teórico. A nivel teórico es perfecta.
Si yo les pregunto, ¿cómo se relacionan ustedes con el objeto? Si yo les pregunto, ¿cómo conocen ustedes? ¿Cómo construyen sus procesos metacognitivos? Objetivamente. Pregunto distinto. ¿Todos los que estamos acá están entendiendo de la misma manera en el mismo momento lo que yo estoy diciendo? No. ¿Y por qué no? Porque hay gente que debe entender lo que yo estoy diciendo. La gente de filosofía puede llegar a entender algo un poco más que la gente que no es de filosofía. Hay gente que tiene hambre y se quiere ir a la casa. Hay gente que está pensando qué va a comer esta noche. La reintroducción del sujeto en el acto cognitivo significa de que yo no describo la realidad. Yo me involucro con esa realidad. Yo la aprendo. Y en ese aprender la realidad, no la describo, no la verifico, sino que la construyo. Y acá aparece la categoría fundante del siglo XX, que tiene que ver con la construcción. Y que en realidad esta palabra, esta categoría de construcción aparece con la Escuela de Frankfurt. ¿Qué decía la Escuela de Frankfurt? Bueno, la Escuela de Frankfurt lo que hacía fue, o lo que hizo, fue criticar la lógica clásica del positivismo. Esta cuantificación y esta verificación y este ordenamiento de la sociedad. Habermas va un poquitito más allá y plantea de que en su teoría de la comunicación, plantea que a lo largo de la historia el hombre se relacionó con el conocimiento de 3 lugares básicos. Y que él lo llama interés. Y a mí me encanta la definición de interés de Habermas. Porque Habermas dice que lo que ha movido al hombre es el interés por la racionalidad, es el interés por conocer. Y que lo que lo sostiene al hombre es este conocer siempre. Pero ¿cómo conocemos? Dice Habermas. Bueno, conocemos de 3 lugares distintos. Históricos y concretos y distintos. Uno que tiene que ver con un interés técnico, un interés práctico y un interés emancipador. Que todos lo conocen. Pero la definición de interés de Habermas es muy interesante porque dice que es el placer que asociamos a una acción. Es la única definición que yo sé en mi vida. Es el interés es el placer que asociamos a una acción. Y dice renglón abajo. En realidad, un par de renglones abajo, cuando uno lo termina de leer varias veces, porque es bastante difícil. Ese placer no está asociado al placer sexual de Freud, dice Habermas, sino que ese es el placer por el conocer. El placer por el conocer movió al hombre de la cabeza prácticamente y a veces críticamente. Hoy, a tantos años de distancia de la teoría de Habermas, le tendríamos que estaría vinculado con teorías de la complejidad, porque no es una, sino que son muchas teorías que tratan de pensar la realidad complejamente. Pero el interés emancipador de Habermas hace referencia a la praxis. Y ahí vuelve Aristóteles. Hace referencia a esa praxis como conocimiento en acción. La praxis no describe un conocimiento. La praxis transforma un conocimiento. Y si queremos ejemplificar para poder entenderlo, piénsense ustedes. ¿Cómo conocen? A veces conocemos de memoria, a veces repetimos, dependiendo también del profesor que quiera, conociendo si tenemos que sobrevivir al profesor, aprobar, volver a aprobar una materia, etcétera, etcétera. Pero básicamente tenemos 2 tipos de conocimiento, un conocimiento técnico y un conocimiento crítico.
El conocimiento técnico es el conocimiento que es externo a mí, no me modifica como persona. ¿Por qué? Porque la técnica es a priorística, porque la técnica es universal y porque la técnica es apolítica y ahistórica. ¿Qué es la técnica? Harina, huevos, manteca y es una torta, acá o en Tupuntu, porque la técnica de la torta no cambia. Esa es la técnica. Siempre de la misma manera, siempre igual. Ahora, la técnica del puente, desde que el hombre es hombre, hizo puentes. La técnica del puente es una. Acá no hay ingenieros, me parece. Pero la técnica del puente es unir dos orillas. No hay demasiada ciencia. Un puente une dos orillas. Y la técnica es siempre la misma. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿La técnica del puente es lo mismo que construir un puente? ¿Por qué no? ¿Cómo se construye un puente? ¿Con qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Materiales. ¿Qué más? Pero supongamos que tenemos la plata, supongamos que tenemos la gente y supongamos que tenemos las dos orillas y un diseño hermoso. ¿Es suficiente para construir un puente? No. ¿Por qué no? Porque necesitas un ingeniero mínimo que te diga la resistencia, cómo hacerlo antes, si lleva cimientos, si no, si lleva cimientos que están abajo, si hay agua. Bien, exacto. Necesito pensar qué va a unir esas dos orillas. Si va a pasar un avión, van a pasar vacas o voy a plantar flores. Si están en zona de monzones, si está en terreno arcilloso, si está en altura. ¿Qué quiero comunicar? Exacto, está de adorno y no pasa nada. Entonces, ¿es lo mismo la técnica del puente que construir un puente? No, porque yo tengo que pensar para construir. No solo necesito la técnica, que nadie está diciendo que la técnica no es necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber para qué quiero ese puente. ¿Cuál es la finalidad? Y esa finalidad está basada en justamente en esto. Hay agua abajo, hay arcilla, hay arena, hay montañas, hay vientos, está en altura. Eso es la construcción. Entonces, llevémoslo a nuestro ámbito. ¿Todos construimos mi relación con el conocimiento de la misma manera? ¿Todos aprendemos lo mismo? Fanatizamos. Y espero que no, porque espero que sea. No quiero ver una única prueba igual para los 30 chicados en el... ¿Por qué si todos aprendemos distinto y construimos el conocimiento de los profesores? Pero es así. Y no tiene nada que ver con las inteligencias múltiples, que se podría pensar desde el punto de vista de las inteligencias múltiples. Y acá yo le voy a agregar otra dimensión difícil, que es lo que a mí me gusta estudiar, que es el tiempo. Porque fíjense cómo yo llego al estudio del tiempo. Mi papá era relojero y mi mamá es de filosofía. Entonces yo estudio el tiempo desde la filosofía y desde la religión. ¿Y por qué lo estudio desde la religión? En realidad lo empiezo a estudiar desde la mitología griega, pero me quedaba corta, porque el mito de Cronos no es el tiempo cronológico que nosotros conocemos, porque Cronos se comía a sus hijos, cronológicamente.
Pero cronos hace referencia a un tiempo fragmentado, a un tiempo cíclico, a un tiempo medible, un tiempo que organiza la vida. A ver, ¿cuánto falta para terminar? Este es el tiempo cronológico. Y en este tiempo cronológico, que es igual para todos, yo tengo que aprender. Tengo que evaluar. Y tengo que enseñar. Y medimos a todos de la misma manera, sabiendo que el tiempo cronológico es igual para todos. En una hora tenemos que hacer la prueba, pero no todos aprendemos de la misma manera en el mismo momento. Entonces aparece otro tiempo, que es el tiempo del Kairos. Un tiempo religioso, que no viene de la mitología griega, sino que viene del Génesis, de la Biblia. ¿Y qué es el tiempo de Dios? Entonces, ese concepto de Kairos a mí me lleva a pensar el concepto de clase escolar de Comenio. Porque el concepto de clase escolar de Comenio es un tiempo cronológico para enseñar todo a todos como fiel al espíritu moderno. No lo estamos criticando porque nos encanta la escuela de la moda, que hoy se empieza a pensar y revisar desde el siglo XXI, porque las infancias son distintas, porque la fragmentación del saber es distinta, con el conocimiento es distinta. Pero, como Comenio decía, ustedes lo deben saber mejor que yo, que se tenía que organizar minuciosamente las actividades de la jornada educativa. Y cuando él decía de organizar y pensar la jornada, qué disciplinas se tenían que dar, en qué épocas del año, en qué momento del día, para que el alumno pueda aprender clara y distintamente. De la misma manera, esa claridad y esa distinción que Descartes adjetivaba como dimensión de análisis para el concepto de disciplina. Entonces, todos aprendíamos de la misma manera en el mismo momento. Pero no estamos en el siglo XVII, estamos en el siglo XXI y seguimos enseñando como enseñaba Comenio, que estaba bien para el siglo XVII, no para el siglo XXI. ¿Por qué? Porque el chico del siglo XVII, si no iba a la escuela, no aprendía. Porque no había club, porque no había instituto de inglés, porque no iba a aprender guitarra, porque no había nada. Entonces, ¿a dónde iba para aprender? Iba a la escuela. Pero el niño, el infante de hoy, el joven de hoy, ya llega a la escuela con un montón de saberes construidos. Y nosotros le enseñamos la técnica del puente. Igual para todos. Entonces, ¿cómo pensar la construcción en un tiempo que es kairoscópico, en un tiempo que es singular? Y a mí me encanta la palabra singular, porque nos recupera como, valga la redundancia, singularidades. Volvamos a lo que les pregunté antes. ¿Estamos todos entendiendo de la misma manera lo que yo estoy diciendo? No, y bienvenido sea. Y ojalá que nadie entienda nada. ¿Por qué? Porque eso nos interpela para lo que siempre es autorreferencial. Pero para que sepan que yo estoy acá porque soy más vieja que ustedes y porque estudio mucho, nada más que por eso. Cuando yo estaba en la facultad tenía una profesora de currículum en tercer año que era tremenda, muy brillante, muy inteligente, pero muy tremenda. Y yo rindo currículum con 10, en diciembre. Yo no tenía ni idea lo que era el currículum. Pero cronológicamente yo había rendido en diciembre con la nota máxima que era un 10.
Pero era una perfecta repetidora porque yo no tenía ni idea lo que era esencialmente el currículum. Y fíjense, estaba comentando a las chicas que hace 23 años que doy currículum. Pero en ese momento yo no tenía ni idea de lo que era el currículum. Estaba en mi casa, yo vivía en Arroyo Seco. Claro, había rendido todas en diciembre, estaba sumamente aburrida en mi casa. Todas mis amigas estaban acá en Rosario estudiando, rindiendo y demás. Y yo estaba tomando sol en mi casa. Era abril. Y estaba en la reposera, tomando sol, aburrida. Y el insight, ¿saben que existe? Se me encendió la lamparita. Esto era currículum, dije yo. Claro, pero era abril. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Ese 10 de diciembre, ¿vale? No. Porque yo, como era muy buena repetidora, muy buena estudiante, había repetido todo lo que la profesora quería y yo tenía el 10. Pero yo no sabía lo que era currículum en diciembre. Yo comprendí, aprendí, en mi tiempo, me tardó 4 meses más. 1 año y 4 meses en aprender y en entender qué es el currículum. ¿Por qué les digo esto? Porque en el concepto de transdisciplina, para que se logre verdaderamente una transdisciplina, la transdisciplina está muy de moda ahora, el concepto de transdisciplina está muy de moda. ¿Qué es la transdisciplina? Se los voy a hacer muy fácil. La transdisciplina es creación de objeto y creación de método. La disciplina era un objeto, un método. La interdisciplina es construcción de métodos. Ahora, la transdisciplina es la construcción de un objeto nuevo que no pertenece a ninguna disciplina en particular. Y si hay un objeto nuevo que no pertenece a ninguna disciplina particular, ¿hay un método que lo pueda abordar? No. Tenemos que construir un método. Pero ¿qué pasa? Nicolescu es cuántico. Bien difícil. Entonces, dice que para que se pueda lograr la transdisciplina, que es como la interdisciplina, muy linda como edificio teórico, a nivel práctico todavía no la podemos utilizar. ¿Por qué? Porque estamos acá, miren, hermoso el salón de actos. Pero estamos en la construcción panóptica rígida y disciplinar del siglo XVII. Para que haya transdisciplina se tienen que dar 3 condiciones. Entender la realidad como un sistema complejo. Ahora viene una palabrita que le gusta a René. La multireferencialidad e incorporar el tercero excluido de Aristóteles. Casi nada. Lo traducimos al castellano. Entender la realidad como sistema complejo, lo que estábamos diciendo ahora. Pensar que la realidad no la puedo explicar lógicamente. Hoy, en pleno siglo XXI, no puedo explicar la realidad causalísticamente. Bueno, yo hago esto, pasa lo otro. No se puede pensar la realidad unidireccionalmente. Eso es pensar la realidad como un sistema complejo. Tengo muchas dimensiones de análisis para poder entender lo que nos está pasando en este momento. La multireferencialidad hace referencia a que hoy, y más nosotros que nos dedicamos a la educación, y más nosotros que el objeto no solamente es un conocimiento, sino que somos nosotros los sujetos, no podemos pensar el sujeto desde una sola dimensión. No puedo pensar la educación desde una sola dimensión. Por eso es la necesidad de una multireferencialidad. Desde la sociología, desde la mitología, desde la religión, desde el sentido común, desde todos los lugares que se nos ocurran, tenemos que analizar hoy el hecho educativo, las infancias y la relación con el conocimiento. Las voces de los originarios, Oriente, Occidente, las teorías decoloniales, las teorías poscríticas, todo nos sirve para poder comprender a este niño, a este adolescente, a este joven, para poder ver cómo nos relacionamos con el conocimiento.
Y el tercero excluido de Aristóteles, que Nicolescu lo llama el tercero incluido. ¿Por qué? Porque es todo lo que estábamos viniendo diciendo hasta el momento. El sujeto no nació como una tabula rasa hoy, sino que se constituye y se construye en relación al otro. Al otro en la alteridad y al otro con el conocimiento. Y acá aparece otra dimensión de análisis que a mí me encanta, que es cómo incorporar la otredad en la discursividad pedagógica. La otredad, que no es el otro de la antropología clásica de Lévi-Strauss del siglo XIX, que hay que ir a tipo de Tarzán. Vamos a lugares alejados del tiempo y del espacio, todos vestidos de marroncito, con todos nuestros instrumentos para ver qué comen, cómo se reproducen, en qué creen, el típico antropólogo del siglo XIX. La otredad es la alteridad. Es la alteridad de la singularidad. Es el otro que es igual a mí, pero que es distinto, que piensa distinto, que conoce distinto, que construye distinto. Si yo tengo en cuenta las 30 otredades dentro del salón de clases, nunca podría plantear una única evaluación. Porque las 30 otredades pensamos distintos. Aprendemos en tiempos distintos. El factor tiempo es importantísimo, porque fíjense, nosotros tenemos un tiempo cronológico, un cuatrimestre, un semestre, un año, en donde en ese tiempo que tenemos que aprender, sí o sí tengo que aprender algo. Pero no solamente que tengo que aprender ese algo que quiere el profesor, sino que ese profesor, en ese tiempo cronológico, que no es ni de él ni del alumno, sino que es institucional, que a alguien se le ocurrió que es cuatrimestral, semestral, anual, tenemos que dar cuenta al pie de la letra de eso que no lo puedo incorporar de ninguna manera, o sí, o distinto, quién sabe. Entonces aparece la controversia y lo paradojal de vincular y pensar la evaluación en estos tiempos institucionales cronológicos que no son tiempos de la singularidad y de la otredad. Por mi referencia a los 4 meses a posteriori que aprendí que era el currículum, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de complejidad, tenemos que tener en cuenta todo esto. Y la complejidad no es complicado. La complejidad no es lo difícil, la complejidad no es lo confuso. Relacionarme con la realidad y con el objeto de estudio desde la complejidad significa de entramar los diferentes saberes. La complejidad es un entramado. Fíjense lo que tienen puesto. Y fíjense lo que tiene puesto la persona que está al lado de ustedes. ¿Son las mismas tramas? No. Esa es la complejidad. Es el entramado de lo diverso. No hay 2 tramas iguales, por lo tanto no hay 2 personas que conozcamos de la misma manera. Y eso se enseña, como las capitales o como la tabla del 2. El conocer complejamente se enseña, pero no se enseña como una teoría, que voy, la busco de la biblioteca y teoría de la complejidad 2 puntos abajo, porque seguimos haciendo lo mismo técnicamente, no estamos construyendo una relación con un conocimiento, sino que la complejidad es un modo de vida. Yo me relaciono con la complejidad de la misma manera, ahora con ustedes y dentro de un rato con mis hijos, de mirar la realidad desde un lugar multidimensional, multireferencial, en donde volvemos a los griegos, porque es inevitable. Todos los que no estudian filosofía, anótense en filosofía, porque nosotros tenemos que volver la mirada a los griegos. Los griegos, yo quería buscar una figura que pueda graficar qué es la complejidad.
Entonces me fui a los griegos. Y los griegos y los cristianos tenían la misma categoría, que era el areios. El areios es la colina, una colina. Si nosotros nos paramos en una colina o si nosotros vamos al Monumento a la Bandera y subimos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el entramado de la ciudad. Ahora, si yo me quedo acá en la esquina de Córdoba y Balcarce, ¿qué veo? 4 esquinas, como mucho. Es la misma. ¿Yo puedo ver lo mismo en Córdoba y Balcarce que en el Monumento a la Bandera? No, porque Córdoba y Balcarce me da 2 coordenadas, Córdoba y Balcarce. No veo otra cosa que no sea Córdoba o Balcarce, pero si yo voy al edificio de Córdoba y Balcarce y me pongo en la terraza, ¿qué veo? Veo un entramado, veo un poco más allá. Esa es la complejidad. La complejidad es poder entender el entramado. El areios, para los griegos, era la colina en donde se hacían los sacrificios. Entonces no me servía. Entonces me fui a la religión, en donde el areios es la colina en donde Jesús se paraba para mirar todo su reino. Entonces, si nosotros nos paramos en la altura, pero en la altura no significa soberbia. Ojo, si yo me paro acá mirando el conocimiento, no es un conocimiento soberbio. Es un conocimiento que puede ver los diferentes tramas que justamente lo constituyen. Por eso la referencia que no hay 2 tramas iguales. Es más, si nosotros vemos una trama, vamos a ver que en algún momento tenemos un hilo de un color distinto, que el hilo se fue de modo diferente, que está haciendo otro dibujito, aunque sea la misma trama del mismo tejedor, porque está construida. Esa es la complejidad. Las teorías de la complejidad nos sirven hoy para pensar cómo se construye el entramado del conocimiento. ¿Desde dónde? Desde la multirreferencialidad. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI. Y hoy no podemos pensar que se conoce de una sola manera y que el conocimiento es uno. Porque caeríamos en una soberbia epistémica. Caeríamos en un fundamentalismo epistémico, en donde mi saber es mejor que el otro o es superior. Y ya sabemos lo que hacen los fundamentalismos a lo largo de la historia. Matan. Entonces, esta complejidad no solamente tiene que enseñar a pensar entramadamente desde el areios, sino que también tiene que enseñar la democracia cognitiva y la tolerancia epistémica. Y acá le agregamos otra dimensión de análisis, que es con la que nosotros hemos crecido y nos hemos formado, y ojalá que nos estemos formando justamente desde la alteridad. Pensar que el único conocimiento válido es el occidental y cristiano. El mundo no es occidente, hoy. Sí para los griegos, pero para los griegos hace 30 siglos. Sí, si se quiere, para el siglo VII, que estábamos recién expandiéndonos, pero hoy no. Hoy no hay forma de pensar que el único conocimiento válido es el occidental y cristiano. Por eso la referencia a la multirreferencialidad. Edgar Morin es el que crea el pensamiento complejo. Cumple ahora el 8 de julio 102 años. Y si ustedes leen toda la obra de Morin, que seguramente algunos textos o algunos libros han leído, hay algunos textos que son muy fáciles y de bastante divulgación, y hay otros que son muy difíciles. Y hay uno en especial que es donde él explica su teoría del conocimiento, que es el método, no me acuerdo qué método era,
no lo digan esto, que no salga la afirmación, que no me acuerdo ahora. Él comienza uno de sus métodos cuando habla de la teoría del conocimiento con una parte del espíritu del valle que hace referencia a el Tao. Bueno, yo nunca leí algo tan difícil en mi vida. El Tao, en el espíritu del valle, hace referencia a lo femenino, a la construcción de la feminidad. Pero él lo toma desde un lugar distinto y él plantea de que el conocimiento se construye a partir de todas las aguas que se vierten en el valle. Es una metáfora hermosa, pero yo ahora se las pongo mucho más fácil. Hagamos de cuenta, pensemos en el Amazonas. El Amazonas no sería Amazonas si no fuera por la riqueza de sus afluentes. Ese es el conocimiento. Esa es la construcción del conocimiento. El conocimiento no sería conocimiento si no estuviese hoy enriquecido con todos sus afluentes. ¿Y cuáles son los afluentes del conocimiento? Todas las teorías. Todas, absolutamente, para no caer en la soberbia epistémica y sí en la tolerancia cognitiva. Y como para ir cerrando, porque quiero que podamos conversar, todos los documentos internacionales, 2030, 2050, que hablan sobre, bueno, cómo tenemos que estar pensando esta educación del futuro, que en realidad el futuro es hoy, todos están haciendo referencia justamente a lo que estuvimos hablando hoy. Las cosas clásicas que ya sabemos, la educación para todos, que haya cero analfabetismo, la inclusión de las mujeres, de los más desposeídos, la capacitación, los buenos salarios, bueno, todo eso que está hace mucho tiempo, lamentablemente todavía no se ha logrado, esperemos que en algún momento se logre, pero todos los documentos están haciendo referencia a estos diálogos de saberes, en cómo nosotros tenemos que hacer la vigilancia epistémica para no caer en los dogmatismos cognitivos. Y eso sí es una tarea nuestra. Y más de ustedes que se están formando para ser maestros y profesores. No podemos caer, a pesar de que estemos estudiando una disciplina, por ejemplo, filosofía, o por ejemplo, historia, o por ejemplo, matemática, no podemos caer en los dogmatismos epistémicos. Tenemos que empezar a construir diálogos, debates con otras disciplinas y tener un posicionamiento con respecto a quién es este otro que está enfrente de mí y que está conociendo. Y como para terminar, y se los dejo bien difícil, no es lo mismo, y esto también tenemos que tener un posicionamiento, porque nos construcción de nuestro rol, no solamente desde el punto de vista profesional, no solamente desde el punto de vista social, sino principalmente desde el punto de vista académico, no es lo mismo pensar que el que está delante de mí es una persona, o es un sujeto, o es un individuo. La persona, el sujeto y el individuo no son sinónimos, sino que también son figuras epistémicas que responden a un posicionamiento religioso, político y social. Entonces, yo los invito a que piensen y que vayan formando una toma de posición, o si ya la tienen, revisarla, resignificarla, o madurarla, o seguir fortaleciéndola con respecto a ¿para qué estamos educando hoy? ¿Cuál es o cuál debería ser o cómo voy a construir mi rol docente que tiene que ver con la alteridad, con la cultura y cómo me relaciono yo con el conocimiento? Porque no puedo enseñar algo que no sé. Yo no les puedo venir a dar un curso de cocina. Dios no lo permita nunca. Yo no puedo enseñar algo que no sé. No puedo enseñar si no tengo pasión. Y volvemos a Aristóteles porque nos encantan los griegos. El eros, ¿a dónde se encuentra el eros?
El eros tiene que estar en la transmisión. Voy a seguir hablando 3 días. En la transmisión. En esta transmisión lograda, dice un psicoanalista egipcio que vivía que vivía en París y que trabajaba con los migrantes armenios. Una transmisión es lograda cuando en el acto de transmitir se da un espacio de libertad para que se transmita distinto. Bueno, con eso cierro. Y ahora charlamos. Pero fíjense, la educación es transmisiva. Ahora, la cuestión está en cómo defino yo lo transmitir. Porque yo puedo transmitir para aculturar al otro o puedo transmitir para que el otro construya, cree, revise, piense, resignifique. Y ahí está el concepto de la transmisión lograda de Jacques Hassoun. Jacques Hassoun decía que la transmisión se logra cuando, en la transmisión de una generación a otra, la nueva generación que está transmitiendo tiene la posibilidad de la generación anterior de los márgenes de libertad para seguir transmitiendo distinto. Lo que pasa es que lo estaba pensando en la transmisión de la cultura de una generación a la otra. Entonces, ¿qué margen de libertad nosotros, docentes, les posibilitamos a nuestros alumnos para que transmitan distinto? Bueno, muchas gracias y ahora los escucho a ustedes. Bueno, preguntas que quieran hacer. Me parece que es importante rescatar algunos conceptos, sobre todo después del recorrido de su exposición a lo largo de su proceso de investigación y de análisis que ha referenciado en esta ponencia. Es importante rescatar sobre todo aquellos conceptos finales en relación a nuestro posicionamiento ideológico, político, epistémico, en el momento de estar frente a nuestros estudiantes, en este otorgar libertad de pensamiento, y en estar todo el tiempo volviendo y retomando, como decía Ferri, sobre sí mismo, sobre uno mismo, sobre nosotros mismos, resignificando nuestras prácticas, repensando nuestras prácticas, reevaluando nuestras prácticas como forma de un crecimiento profesional, siempre nutriéndonos de nuevas formas, de nuevos conceptos, de nuevas teorías. Por mi parte, si no hay preguntas, a ver, la señora rectora, lo digo rápido, fuerte por acá, dale. Yo quiero preguntar, digamos, en esta cuestión de la transdisciplina, en diálogo con la realidad del saber, ¿qué lugar tienen esos otros saberes que no son disciplinarios? ¿Cómo entran en el juego? Sí. Pregunta acerca del lugar de los saberes que no son disciplinares. En realidad, justamente está en el concepto de multireferencialidad. ¿Por qué? Porque hoy también tenemos que tener en cuenta que es ingenuo pensar que el contenido que nosotros enseñamos en la escuela nos va a bastar para vivir. Sí, en la época de Comenio, hoy no. ¿Por qué? Porque el conocimiento, el conocimiento lo tengo a un clic. Pero nos hace falta los otros conocimientos, que es a lo que está haciendo referencia la rectora, que tiene que ver justamente con que hoy todos los saberes deberían, y digo deberían porque no se logra todavía, deberían ser dignos de estar dentro del salón de clases. Entonces volvemos a que no podemos pensar que lo único que se transmite es el occidente y es el cristiano. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de filosofía? A ver, los de filosofía. ¿Qué sabemos nosotros de la filosofía africana?
¿Sabemos algo? ¿Hay filósofos en África? Seguramente, pero nosotros no los conocemos. ¿Y de los filósofos de Oceanía? Tampoco. ¿Por qué nos cuesta tanto ubicar o conocer o incorporar teorías decoloniales, postcríticas, de género, postestructuralistas, todos estos post que nos aportan justamente desde la alteridad, desde revisar y desde repensar todo el saber heredado? Y aparte, hay otro concepto que en realidad dije, ay, me olvidé de decir esto. El concepto del diálogo. Que el diálogo no es solamente el diálogo de dialogar dos o más personas, que sí que es necesario, porque si no, convertimos nuestras clases escolares en monólogos, y no solamente en monólogos, sino que en monólogos soberbios, sino que el diálogo tiene que estar pensado desde el diálogo de saberes. Y ahí aparece el concepto que es importantísimo y que derrumba el concepto de disciplina clásica, que es la horizontalidad. Que ya lo decía Freire. En realidad, el diálogo es entre dos personas o más en una relación de horizontalidad y de escucha atenta. No hay una persona que diga algo más importante que la otra persona, porque no sería diálogo, sino que sería soberbia. Y esa dialogicidad se da en horizontal como el entramado complejo. Y la dialogicidad implica alteridad, implica escucha e implica saberes otros. Porque cada uno habla desde su saber, que no es ni mejor ni peor que el saber del lado. En realidad nosotros crecimos con esta disciplina, con este concepto de disciplina, en donde los saberes más importantes son el idioma, la matemática y el inglés. Perdón, es la matemática, la lengua y el idioma. Conocidos al pie de la letra. Las otras son las otras disciplinas. Bueno, pero evidentemente queda fuera el saberes otros, que tiene que ver con este diálogo de saberes, donde también hay un saber que no es disciplinar, que puede ser un saber del sentido común, un saber popular, que siempre fue menospreciado. ¿Sí? Hoy en día, con la disponibilidad del saber, de alguna manera se intenta al menos visibilizar que algo complejo para nosotros, o sea, porque venimos con una lógica digamos, occidentalizada y de dependencia de Europa, como que está el saber por venir allá y los saberes originarios o del sentido común que traen nuestros estudiantes, parece que no sé cómo funciona. Exactamente. En realidad, en el concepto de transdisciplina, esta multireferencialidad, y lo dicen explícitamente los autores, esta multireferencialidad está referida al saber occidental, al saber cristiano, ¿y a qué otros saberes? Religiosos, mitológicos, orientales, nativos, originarios, porque hoy, 2021, es necesario. Porque hoy, desde nuestra subjetividad, desde nuestra globalización, son necesarios para poder convivir globalmente y planetariamente y ser tolerables y tolerantes a la diversidad en género, en etnias y en saberes. Lo que pasa es que todavía nos sigue costando, ¿por qué? Porque esta institución es homogénea. Debería. ¿Sabes cómo cuesta? ¿Sabes cómo? A ver, cuando yo empecé a estudiar complejidad, acá en Argentina no está muy socializado el tema del pensamiento complejo de Edgar Morin. Lo podemos leer más singularmente, pero no tiene grandes adeptos o gran cantidad de adeptos. Cuando yo empecé a estudiar complejidad hace 23 años, el pensamiento complejo acá en Argentina estaba más vinculado a lo esotérico. Pensaban que yo me iba a poner un turbante y una bola mágica y le iba a adivinar el futuro. Porque todavía está costando
esta legitimación de la academia. ¿Por qué? Porque cuando Morán escribe los 6 tomos del método, justamente lo que hace es eso, plantear la escritura del método, de los 7 tomos del método, desde una escritura académica, rigurosa, pero vinculada a la prosa, vinculado a la narrativa, vinculado a la incorporación de todos los saberes. Por eso son teorías complejas, porque la teoría de la complejidad no es una sola, son muchas teorías que aportan para poder pensar la realidad complejamente. Entonces se va al Tao, se va a la mitología, se va a los pueblos originarios, se va a Oriente, a Occidente, a más acá, a más allá. Todos los saberes son necesarios para justamente ese espíritu del valle. Acuérdense de la figura del Amazonas. El Amazonas no sería Amazonas si no estuviera enriquecido con todos los afluentes. Y ese es el conocimiento. Ese es el pensamiento complejo. A mí me llevó años poder pensar concretamente y gráficamente la explicación del pensamiento complejo, que no es complejo por complicado, sino porque es muy difícil de poder pensar multirreferencialmente. Y es mentira que pensamos multirreferencialmente, porque lo que hacemos es yuxtaposición de disciplinas, que no es multirreferencialidad. Porque la multirreferencialidad está haciendo referencia a construir conceptos macros, procesos metacognitivos y justamente los diálogo-debates. Que eso se construye. No hay forma de que haya una técnica que enseñe a construir un macroconcepto o un diálogo-debate. Eso se aprende haciéndolo. Y lleva años sentados en una silla con su alma, con mucho libro, con mucha reflexividad, porque aparece otra dimensión de análisis, que está todo vinculado con el tiempo. Para pensar se necesita tiempo, y para pensar se necesita silencio. ¿Volvemos a los griegos? Vamos de nuevo a los griegos. Vayamos al ágora ateniense. Bueno, yo no les voy a explicar quiénes eran los ciudadanos en Atenas, Sócrates, Platón y Aristóteles, pero ¿quién era el griego que pensaba? El filósofo. ¿Y el filósofo estaba luchando? No. ¿Estaba cultivando? No. ¿Estaba haciendo los cacharros para la comida? No. ¿Qué hacía? Nada. Pensaba, contemplaba. Volvamos al ocio contemplativo, que es ese no hacer nada haciendo, pensando, reflexionando, meditando, construyendo. Entonces acá aparece otro autor que a mí me gusta mucho, que seguro que lo conocen porque está muy de moda, bastante difícil también de leer, que es el subcoreano Byung-Chul Han, que justamente habla de eso. Habla de la otredad, el infierno de lo mismo. Habla de el aroma del tiempo. Tenemos que volver a sentirle el aroma al tiempo como si el tiempo tuviese aroma. ¿Pero qué nos está diciendo Byung-Chul Han? Nos está diciendo de que tenemos que volver a pensar espacios de reflexividad para el ocio y para la inclusión del otro. Porque ya sabemos lo que pasó excluyendo al conocimiento, y no solamente que excluíamos al conocimiento que no podía pensar, sino al otro. No solamente fue una exclusión epistémica la de Aristóteles. ¿Por qué es muy difícil en la sociedad del rendimiento, en la sociedad de la transparencia? Porque vivimos en un exceso de positividad, dice él. ¿Y qué es la positividad? El estar siempre dispuesto, el estar siempre en rendimiento, el no parar nunca en la exigencia extrema que nos lleva a la depresión, a la angustia, a la soledad. Por eso habla de el infierno de lo mismo y habla de el aroma del tiempo. El volver a los rituales.
Los 3 últimos libros de Byung-Chul Han no tienen desperdicio. Del Infocracia y los otros no me los voy a acordar, no tienen desperdicio porque justamente lo que dice que la sociedad positiva no construye conocimiento, sino que nos atormenta con información. Y la información no nos forma, nos saca de las formas. ¿Por qué? Porque es información que viene de la pantalla con ruidito, con muy, muy lindo, nos aturde, pero no nos construye. Entonces estamos más vinculados a ser obedientes digitalmente y no ociosos constructivamente. Bueno, es excelente Byung-Chul Han. Yo se los recomiendo que lo tomen como dimensión de análisis para pensar la sociedad hoy. Esta sociedad de la positividad que lo único que hace es exigirnos rendimiento a costa de no pensar. ¿Por qué? Porque para pensar necesito silencio y necesito tiempo. No puedo pensar en el mundanal ruido. No puedo pensar cuando voy en el colectivo, leyendo, viendo qué pasa. No, necesito espacio de reflexividad. Entonces, ¿cómo habilitar espacios de reflexividad en el salón de clases? Que nos invite al diálogo de la horizontalidad en donde se construyan saberes otros, diversos, en donde la otredad no sea en el saber solamente, sino que también sea en la vinculación entre nosotros. Voy a seguir hablando, así que cortame. Bueno, le damos las muchas gracias y un fuerte aplauso por esta exposición.